que más importancia tienen en el despacho aduanero tiene que ver con la ejecución y la realización de un reconocimiento previo de mercancías. En lo que vamos de este año, contados a partir de marzo, se han detectado una serie de inconsistencias que han llevado a multas, que han llevado a situaciones en donde la asociación, a través de su departamento jurídico, bueno, pues nos ha venido dando una serie de resultados en donde la mayoría de las incidencias que se levantan al día de hoy en plataforma tienen que ver con los 4 temas que ponemos ahí en pantalla en este momento y se derivan de alguna manera con la realización efectiva del reconocimiento previo de mercancías. Cuando hablamos de una declaración de país de origen, probablemente de una inexacta clasificación derivada probablemente también de un reconocimiento previo mal efectuado, una declaración incorrecta en la cantidad de mercancías y ahora también con el asunto de declaración de los pesos netos o los pesos brutos. Si bien es cierto, la mayoría de estas incidencias detectadas han llevado a que este año, este es la segundo o el tercer curso que damos de cómo efectuar un reconocimiento previo, sí necesitamos que nuestros colaboradores tengan de entrada la información que necesitan para efectuar un reconocimiento previo eficiente. Segundo, que ellos estén capacitados para proveernos de la información que necesitamos de los reconocimientos previos y sobre todo del cuidado que necesitamos tener al momento de trasladar la información del reconocimiento previo a la elaboración de un pedimento. Entonces, ha sido esta serie de incidencias o la cantidad de incidencias que la asociación ha detectado, áreas prioritarias de capacitación, porque una de las herramientas indispensables para poder hacer todos nosotros nuestro trabajo de una manera más eficiente, pues tiene que ver con la formación, tiene que ver con la capacitación y sobre todo con entender cuál es la naturaleza de esas funciones que estamos desempeñando. Entonces, así las cosas, podemos entender que elaborar un reconocimiento previo tiene que ver con la capacidad de poder identificar las mercancías en su naturaleza, en su cantidad, en su país de origen y con aquellos elementos que nos permitan no solo identificarlas a todas y cada una de ellas, sino proveer de toda esa información a nuestro departamento de clasificación o a nuestro departamento de operación aduanera, a nuestro departamento de tráfico, incluso con la habilidad y capacidad de notificarle al importador o al exportador qué es lo que estamos viendo al momento de abrir las cajas, qué es lo que estamos viendo al procesar los documentos, entiéndase la factura, entiéndase la lista de empaque, porque todos los que hemos hecho alguna vez previos, podemos ver y nos podemos dar cuenta de la diferencia que es entre hacer un reconocimiento previo y levantar un inventario. Las diferencias son muy grandes. Baste, por ejemplo, ponerlo como las partes que vienen ensambladas. Podemos tener una serie de artículos en una factura, pero al momento de abrir la caja y al momento de visualizar la mercancía, hay ocasiones en donde no encontramos o el tornillo, o la tuerca, o el tubo, o la válvula, porque todo está ensamblado. Y luego entonces, eso nos hace un poquito más difícil en identificar todas las partidas de la factura, porque probablemente están contenidas en ese ensamble, en ese subensamble, que es lo que estamos viendo. Luego, por eso se convierte muy importante en que las operaciones de nuestros clientes, ya al momento de iniciar operaciones con los importadores o exportadores, se sugiere que tengamos una reunión con nuestros colaboradores de previos para comentarles, para enseñarles, para guiarlos en cuanto a lo que el importador o exportador nos comentó que iba a manejar, cómo venían sus empaques, si lo podemos manipular, si lo podemos abrir, si podemos meter
cúter ahí en la navaja a la caja para poderlos poner en antecedente de a qué es a lo que se van a enfrentar y nosotros podamos anticipar de una manera eficiente, bueno, qué es lo que ellos van a ver y qué es la información que ellos necesitan. Como yo le llamo, a veces es importante esa junta con las personas que están directamente en la trinchera, porque ellos son los que van a poder, poner las manos, los ojos y la atención en esa mercancía que están recibiendo. Entonces, independientemente de la definición que estamos viendo ahorita en pantalla, la idea es allegarnos de toda esa información necesaria para tener una operación aduanera que sea eficaz, eficiente y oportuna. Y estos 3, 4 conceptos que acabamos de enumerar, los vamos a estar repitiendo a lo largo de esta pequeña presentación, en donde la idea es que entendamos cuál es la importancia y la relevancia, porque en términos de incidencias, esto se vuelve muy importante porque las incidencias, además de que tienen obviamente un castigo económico, también nos retrasan la operación. Pero sobre todo, hay que entender que ahora, de unos años para acá, lo que hacemos, lo que hacen las oficinas, lo que hacen los agentes aduanales, lo que hacen los importadores y exportadores, ya estamos parametrizados y estamos enlazados y nos correspondemos. Es decir, agentes aduanales que tienen mayores incidencias por alguna de estas circunstancias que se dan de manera común, también dan un indicador a la Administración General de Aduanas que no tenemos una operación eficiente y probablemente se deba por alguna deficiencia en la información. Luego entonces, el asunto de los reconocimientos aduaneros, están los importadores y exportadores por un lado, los agentes aduanales por el otro y estamos enlazados y también somos y estamos medidos en función de los errores que vayamos cometiendo, de tal manera que agentes aduanales que cometen el mayor número de incidencias y los clientes que a través de las declaraciones de su agente aduanal se vuelven poco confiables o no confiables, tendremos luego entonces mayor cantidad de reconocimientos aduaneros, porque en la medida en la que presentamos mercancías a plataforma, pues existen discrepancias que nos van haciendo más o poco o menos confiables unos que otros. Por eso es que el reconocimiento previo que le da inicio al proceso de despacho aduanero se convierte entonces en una actividad crucial que debemos de atender de manera, insisto, eficiente, eficaz y oportuna para evitar estos errores que, insisto, nos van a provocar una multa, tenemos que pagar una multa, una cantidad pecuniaria, pero a la vez nos va a levantar nuestro índice y nuestro porcentaje y nuestra probabilidad de que tengamos mayor cantidad de reconocimientos aduaneros derivado precisamente de que en reconocimientos anteriores nos han impuesto alguna multa por haber cometido alguno de los errores que antes conocíamos. Y todo esto tiene que ver con las facultades que tenemos los agentes aduanales, los importadores o los exportadores para poder efectuar los reconocimientos aduaneros. Ustedes recordarán que existe una diferencia muy grande entre los órganos o la autoridad aduanera, los órganos de gobierno, y lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos. Pero a final de cuentas, todo esto debe de tener un fundamento legal. En este caso, es el artículo 42 de la ley aduanera, en donde se refiere a quienes podrán examinar las mercancías para conocer las características de las mercancías para poder declararlas en pedimento. Hay ocasiones en donde las agencias, los agentes, invitamos a nuestros clientes por alguna situación técnica y necesitamos de su ayuda para poder descifrar lo que estamos viendo en cuanto a la mercancía y lo que estamos leyendo en cuanto a las declaraciones en factura o las declaraciones en lista de empaque. Luego entonces,
en relación a lo que puede hacer la autoridad y lo que podemos hacer los ciudadanos, es que la autoridad únicamente puede hacer aquello que la ley le permite y los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no nos está expresamente prohibido. Sin embargo, en este caso, esta facultad para poder examinar las mercancías está contenida en este famoso artículo 42 de la ley aduanera que en este momento tienen en su pantalla y además se apoyan con una serie de ordenamientos adicionales en relación a la misma ley y en relación a las reglas de comercio exterior que nos permiten allegarnos de esos elementos, poder efectuar esa mercancía, esa inspección previa, ese reconocimiento de mercancías, que se traslade ese conocimiento o esa seguridad de lo que se va a declarar, que se traslade al pedimento y luego entonces se pueda proceder a un despacho aduanero, insisto, oportuno, y que en caso de reconocimiento aduanero tengamos la habilidad de poder presentarle a la autoridad las mercancías que estamos declarando y solventar cualquier duda que ellos pudieran tener. Ahora, dentro de estas facultades de la autoridad, algo que es importante mencionar respecto del despacho y no del previo, es que ciertamente el manual de operación aduanera por ahí menciona que para poder iniciar un reconocimiento previo, la autoridad cuenta con 3 horas para iniciar, pero no cuenta con periodos para terminar ese reconocimiento previo. Y ese periodo se podrá extender el tiempo que sea necesario en la medida que consideren o que vayan detectando irregularidades que permitan a ellos hacer un reconocimiento previo más exhaustivo. También tenemos que recordar que el mismo manual de operación aduanera y la misma ley aduanera por ahí menciona que en caso de reconocimiento se podrá efectuar el desahogo del reconocimiento aduanero, primero por el 10% de las mercancías, y si en ese 10% de las mercancías existen elementos para extender la revisión, lo podrán hacer. Pero bueno, antes de seguirle más por el lado del reconocimiento, es importante entender cuál es el fundamento legal de esto que estamos tocando el día de hoy, que tiene que ver con el reconocimiento previo y las facultades que tienen, por un lado, insisto, los importadores, los agentes aduanales, también los que son ahora los representantes legales, antes mandatarios, podrán solicitar al recinto fiscalizado el acceso a las mercancías para poderlas examinar y obtener a detalle la información que consideren pertinente para declararlo impedimento. Luego entonces también aquí vemos una obligación por parte de los almacenes y de los recintos fiscalizados que tienen primero para resguardar la mercancía, segundo, ponerlo a disposición de estas personas que podremos solicitar el reconocimiento previo. Ya será responsabilidad de todos nosotros y de quienes lo ejecuten, el reconocimiento previo, abrir, separar, revisar, contar, pero sobre todo volver a guardar, colocarle nuestra cinta, nuestro precinto, nuestro sello de seguridad, que en el caso de la aduana de Guadalajara es muy común que todas las agencias ya tengamos cinta con los logotipos o con la información impresa, y nos permite de alguna manera manejarlo también un tanto cuanto como un sello de seguridad o como que ya fue abierto ese bulto por la agencia aduana, por el agente aduanal o por el importador en su momento, y bueno, pues colocó esta cinta. Es importante también ver aquí, cuando hablábamos de importadores y exportadores, considerar que en el caso de las exportaciones, estas deberán de hacerse, los reconocimientos previos, antes de que la mercancía se ingrese a la aduana. Entonces, sí hay una diferencia entre hacer reconocimientos previos para la exportación y para la importación. En el caso de la importación, las mercancías están resguardadas en alguno de los almacenes, y en el caso de las exportaciones deberá efectuarse antes de que se ingrese la mercancía a la aduana. Entonces, en ese sentido, uno de los procedimientos que tenemos establecidos por esta aduana tiene que ver con
como uno de los almacenes, tiene que ver con FedEx, tiene que ver con los espacios que tienen UPS y que tiene DHL. Y entonces, todos estos procesos están controlados y están diseñados para notificar y para llevar un proceso de quién solicita el reconocimiento previo, a quién se pone a disposición la mercancía, quién es el responsable de la manipulación dentro del almacén, quién es el responsable de la manipulación de la mercancía para abrir la mercancía, para sacarla de los bultos, para volverla a meter, cerrar el bulto y luego otra vez los almacenes serán los responsables, bueno, de agarrar esta mercancía y colocarla otra vez en su ubicación para que esté disponible al momento de solicitar el despacho. Ya en su momento nos la entregarán de nuevo a cuenta para proceder entonces al despacho aduanero de las mercancías. Si bien es cierto, en tema de comercio exterior es muy dinámico, hemos tenido una serie de procesos que han ido evolucionando en el tiempo, una serie de disposiciones que han ido moviéndose, que se han ido adaptando a las necesidades actuales, y una de esas tiene que ver con el asunto de la liberación de la guía o la guía liberada, que antes ciertamente estaba contenida como obligación en la ley aduanera y ahora no es necesaria para el despacho. Sin embargo, al no ser necesaria para el despacho, no nos quita la obligación a quienes despachamos mercancías de contar con ella cuando lo podamos hacer. Eso es parte de las obligaciones del agente aduanal y de lo que deberá, de los documentos que deben de guardar en el archivo. En caso de que la autoridad lo requiera, lo podrá hacer y deberemos de contar con ese documento, pues según lo tengamos a nuestra disposición. Luego entonces, ciertamente, como les decía, ha habido una serie de modificaciones a los procesos, a los procedimientos. CLA en este caso está en un proceso de modernización, de actualización y de sistematización. Y esto quiere decir que podremos llegar a algún momento en solicitar mercancías para reconocimientos aduaneros, reconocimientos previos, a través de un sistema, a través de la página de CLA, en lugar de llevarles la forma directamente ahí a su ventanilla o a su escritorio. Y eso, bueno, pues es un proceso y es una temática que está llevando CLA a cabo, y en su momento pues lo podremos hacer de esa manera. Mientras tanto, y mientras eso termina de evolucionar por la cantidad de información que van a manejar los servidores y los sistemas en general, por lo pronto, bueno, pues seguimos llevando un documento para pedir esa guía para reconocimiento previo. Y lo mismo sucede de alguna manera con FedEx, en donde necesitamos solicitar esas mercancías para poder efectuar nuestro reconocimiento previo de mercancías. Por favor, si en el momento en el que estamos hablando de un tema en particular surge alguna duda, a través de Luz nos podrá filtrar esa pregunta y bueno, pues le podemos dar curso. Entonces, llegamos a un tema que tiene que ver con las recomendaciones generales y hay que recordar aquí cuál es la intención de efectuar un reconocimiento previo de mercancías. No debemos de perder de vista cuál es el objetivo, insisto, de ese reconocimiento aduanero. Y tiene que ver con conocer las características físicas de la mercancía para poder provocar un despacho aduanero eficiente, para poder identificar las mercancías en caso de reconocimiento aduanero, para informar al importador cuáles son los faltantes, los sobrantes o las características que muchas veces incluso ellos desconocen, y es importante no perder de vista ese objetivo. Y obviamente la comunicación entre los departamentos de tráfico, de operaciones, o como los tengan diseñados en sus, en sus oficinas, y las respuestas que debemos de ser capaces, primero, de transmitirle a nuestros colaboradores y segundo, de que ellos nos respondan, nos retroalimenten con esa información.
obviamente la primera pregunta básica es ¿qué es? Segundo, ¿de qué está hecho? Es decir, ¿cuál es su materia constitutiva? Hay una diferencia, obvio, entre el caucho, el plástico, los textiles, y es información que nos deben de procurar la gente, nuestros colaboradores que efectúan los reconocimientos previos, porque probablemente con toda esta información nos permita clasificar las mercancías. En el caso de alguna situación adicional o de nueva información, podemos rectificar, es decir, podemos revisar en nuestras bases de datos si las clasificaciones son correctas o si pues estamos bien en haber clasificado esa mercancía. Hay muchos importadores que sus mercancías son repetitivas, pero a final de cuentas siempre es importante revisarlas y no dar las cosas por hecho, porque simplemente ese es uno de nuestros grandes enemigos. El asunto de la costumbre, el asunto de siempre lo hemos metido ahí, el asunto de nunca me preguntaron, nunca me dijeron, y cuando llegamos a esa situación se convierte en algo un poco conflictivo respecto del manejo de la información, porque a final de cuentas la intención de todo esto es poder lograr un despacho aduanero eficiente, eficaz y oportuno, y sobre todo la oportunidad que debemos de tener con nuestros colaboradores para tener una comunicación clara y efectiva y que cada área de nuestra oficina pueda hacer su trabajo con las herramientas más ad hoc, las más apropiadas para desempeñarse, insisto, pero sobre todo la capacitación de nuestro personal operativo. La siguiente pregunta sería, ¿para qué se utiliza? Y esto también me queda claro que nos va a implicar una comunicación con nuestro cliente, porque a veces ellos, nuestros clientes, los importadores, entienden para qué la utilizan, aunque no necesariamente sea la naturaleza de la mercancía. Yo creo que una de las cosas que tenemos los mexicanos es que somos capaces de utilizar muchas cosas de muchas maneras, pero no necesariamente es la cosa o es la mercancía para esa función. Entonces lo podemos usar para una cosa, pero realmente es otra. Y valga aquí el comentario, en donde sí debemos de llevar esa comunicación con nuestros clientes para entender para qué lo utilizan, para qué es, de qué está hecho. Y en el caso de aparatos o máquinas, señalar la marca modelo, los números de serie y los números identificativos. Y ciertamente en esta aduana hay un criterio entre los números identificativos y los números de serie. Y para que diga o para que la autoridad lo considere como número de serie, la mercancía deberá constar, deberá decir, deberá indicar, deberá marcar que ese número es efectivamente el número de serie. Si no dice número de serie y luego está acompañado de un dato alfanumérico o letras o números o los dos, entonces la autoridad aduanera va a entender que se trata de un número identificativo. Entonces sí hay que tener mucha atención y mucho cuidado con ese detalle respecto del marcado físico de las mercancías. Me queda claro que podemos tener casos en donde la factura o la lista de empaque podrá señalar algún número como número de serie, pero si físicamente el aparato no antecede la descripción de número de serie, luego entonces la autoridad lo podrá tomar como un número identificativo. Y también en este caso, y tomando la consideración del volumen de la operación y de cómo nos manejamos con la autoridad, podremos en su caso acercarnos con ellos en plataforma, obviamente previo al despacho, y poner esta situación con los revisores e indicarles cuál es la prudencia, cuál sería el criterio que pueden tomar respecto de que en la mercancía física no aparezcan las palabras número de serie o sus abreviaciones, contra que tengamos esas palabras, insisto, ya en la factura, ya en la lista de empaque. E insisto, todo esto es para poder tener una operación
clara, eficiente, eficaz y oportuna. Obviamente, después de estos 4 datos que hemos mencionado, es importante considerar los países de origen. Y aquí me voy a ahondar un poquito en donde ya la mayoría de los productos pues realmente provienen o es común que tengamos una serie y un listado bastante considerable respecto de los países de origen que integran algún producto o alguna submaquila o algún número de parte en particular. Es decir, podemos tener ensambles en donde una cubierta esté hecha en China, podemos tener un circuito modular que lleva esa cubierta que está hecho en Taiwán, podemos tener una bolsa que esté hecha en, ¿qué te gusta?, en Sri Lanka, podemos tener incluso a su vez una caja que está hecha en Singapur, y todo eso que contiene ese producto, me queda claro que habla sobre esa pequeña parte del producto en general. Sin embargo, hay que recordar que también esta aduana de Guadalajara tiene una serie de criterios a seguir para poder determinar la correcta determinación de país de origen. Entonces, sí es importante que todos estos datos que podamos encontrar físicamente en las mercancías queden asentados, queden dialogados con nuestro departamento de tráfico, con nuestro importador, con nuestro cliente, hacerlo saber al importador y que el importador en su momento, obviamente esto es previo al despacho para que en caso de reconocimiento podamos tener una respuesta a los cuestionamientos simples y sencillos que va a hacer la autoridad y obviamente en este caso en particular estarían guiados para que les expliquemos por qué declaramos un país de origen y no cualquiera otro de los 10, de los 15, de los 20 que podamos encontrar en la integración o en el empaque de algún producto en específico. Y este asunto de los países de origen se vuelve muy importante porque recordarán que nosotros, México, somos del país que tiene más tratados internacionales y que podemos incluso solicitar tratos preferenciales basados en esta información. Si la declaración de país de origen es incorrecta, nos va a llevar a una multa no solo por declarar el país de origen incorrecto, sino probablemente por la incorrecta determinación de las contribuciones que nos afectan en el IGI, nos afectan en el DTA, nos afectan en el IVA y cada uno de estos tiene su propia multa por omisión. También hay que considerar que si declaramos un país de origen de manera incorrecta, cuando es alguno de los que sí tenemos tratado y podemos aplicar trato preferencial, también se nos puede derivar de una sanción, porque no solo es el asunto de la omisión de los impuestos, sino la correcta determinación del país de origen. Entonces, sí es importante observar todos estos marcados en el empaque primario, en el empaque secundario, en las impresiones o las etiquetas que puedan traer los bultos, que puedan traer físicamente la mercancía para determinar correctamente toda esta información. Y ahora, con el avance de la tecnología, pues ya podemos tomar fotografías ya con nuestra cámara, ya con nuestro teléfono celular, y lo importante es compartir toda esta información con nuestro departamento de operación para que se determinen correctamente el producto, el marcado, el país de origen y por ende la correcta determinación de las contribuciones. Entonces, sí es importante observar todas estas sugerencias para el manejo correcto de las mercancías, para el manejo correcto de la información, insisto, con nuestros propios departamentos o con los departamentos de tráfico, de aduanas, de nuestro cliente y poder determinar las cosas de la manera más prudente, más eficiente y sobre todo tal cual nos lo indica y nos lo señala la ley. Es importante también recordar que es con base en esta información en donde la mayoría de los agentes aduanales, las agencias y los importadores y exportadores
determinan sus fracciones arancelarias, que nos van a llevar, insisto, a un despacho más aduanero, más eficiente, más oportuno. Y obviamente, en la medida en la que somos eficientes, oportunos y no tenemos errores, podemos también bajar nuestro índice de reconocimientos aduaneros, en donde la autoridad, o a ojos de la autoridad, seamos un poco o un mucho más confiables y tengamos menos inversión de tiempo en plataforma y coadyuvemos así a nuestro cliente a tener sus mercancías de una manera más expedita, con un menor costo de tiempo, de traslado, de riesgos de traslado, porque en la medida en la que una operación y una mercancía se mueve más rápido, tendremos menos riesgos precisamente generados por la manipulación de la carga, por tener que abrir bultos en frente de mucha gente, y nos permite tener operaciones mucho más discretas en donde pudiéramos asegurarle que la intervención de manos y de ojos a nuestros clientes respecto de sus mercancías, pues es más eficiente, más oportuno, y que en caso de reconocimiento podemos salir lo más rápido posible para concluir la parte del proceso de despacho. Entonces, así las cosas, esta es la información que requerimos básicamente para poder allegarnos, insisto, de esa información y trasladarla a un pedimento, procesar un despacho aduanero oportuno, eficiente, y que tengamos la seguridad y la tranquilidad de que lo que declaramos efectivamente corresponde a lo que vimos en reconocimiento previo, y en caso de dudas tenemos la información a la mano para poderle responder a la autoridad en plataforma, bueno, pues cualquier duda que pudieran tener o que pudieran generar. Y obviamente, insisto, todo esto es y debe ser previo al despacho de las mercancías. Todas las dudas respecto de la mercancía, su naturaleza, su utilización, los materiales que la componen, todo esto lo debemos de atender previo al despacho aduanero de las mercancías, para poder, insisto, clasificarlas de una manera correcta, tener la respuesta a las posibles dudas que pudiera tener la autoridad y estar, insisto, seguros y tranquilos de que eso que estamos declarando efectivamente es lo que la mercancía física es, y sabemos si viene ensamblada, desensamblada, si viene completa, si reúne las características para donde se pueda determinar el correcto carácter esencial, si es determinado aparato, determinada máquina, y ya dependerá, insisto, de cada uno de nuestros departamentos de operación el solicitar a nuestros colaboradores de previo que nos provean de esa información para clasificarlo de manera correcta. Entonces, respecto al manejo de las mercancías, también debemos de recordar que en esta aduana aérea de Guadalajara, la mayoría de las mercancías normalmente vienen con sus tarimas, o vienen en guacales, o vienen en cajas de madera. Y aquí es importante recordar que todas esas tarimas, todos esos guacales, todas esas cajas de madera, ciertamente forman parte de la declaración de la mercancía que estamos presentando. Tan es así que están sujetas al cumplimiento de la norma 144, que tiene que ver con esos embalajes de madera, con esas tarimas de madera, y básicamente lo que nos dice la norma es que la madera sin tratar deberá de contar con sus sellos de fumigación, porque aunque ustedes no lo crean, a lo largo de muchos años y del comercio internacional que hemos tenido, ha habido plagas que se generan porque en su momento llegó embalaje de madera contaminado y hubo una dispersión de bichos, de animalejos que no son endémicos, que no son de este territorio, y luego se generan plagas porque no hay defensas naturales contra esos bichos. Entonces sí hemos tenido esos casos que se han venido acotando en la medida en la que estos embalajes de madera estén fumigados, porque también aquí hay que mencionar que no solo es cambiarlo de tarima en el almacén,
porque lo que estamos haciendo cuando cambiamos de tarima, le estamos dejando a los almacenes el problema de qué hacer con esas tarimas sin fumigar. Por eso, una de las cosas, de los procesos que corren los almacenes es que si quieres una tarima fumigada, normalmente nos permiten el acceso a esas compañías de fumigaciones para que fumiguen y le den tratamiento a esas maderas en lugar de simplemente cambiar la tarima. Entonces, esto ya es parte de un proceso que se corre en almacén y bueno, pues ya estas mismas normas nos dice cómo se deberá de tratar esta madera sin terminar, sin pintar, sin barnizar. En el caso de las tarimas o los empaques que son de aglomerado, que hay de muchas presentaciones, esas ya se entiende que son maderas tratadas y esas no van a requerir cumplir con la norma. Sin embargo, como las que vemos en la foto, que es madera natural, insisto, sin terminar, también es importante que sea parte del reconocimiento previo de las mercancías para que no tengamos ninguna situación en plataforma, porque también habremos de entender que la autoridad, a diferencia de nosotros, tiene menos tiempo para revisar y para ver en qué nos equivocamos. Nosotros, como importadores o como agentes aduanales o como agencias aduanales, pudiéramos tener mayor tiempo para llegarnos de toda esta información. Sin embargo, una vez que la presentamos a plataforma, la autoridad sí tiene un plazo para iniciar y para revisar. Y obviamente la autoridad va a revisar y va a ver, va a buscar en dónde nos equivocamos, no en qué tenemos razón, va a buscar en dónde nos podemos equivocar para poder determinar así alguna incidencia, alguna discrepancia. Y luego entonces es importante recordar que el empaque también forma parte de la presentación de las mercancías y forma parte del despacho aduanero y habremos de observar el cumplimiento de esta norma en los empaques de madera, los guacales, las cajas, sin terminar. E insisto, será importante también recordarles este tema a nuestros colaboradores para que tengamos cuidado y que estemos seguros de que también los empaques cumplen con la disposición de la norma 144 y que, insisto, toda esta serie de pasos nos llevan a tener una operación aduanera más ágil, más rápida, insisto, más eficiente, más eficaz y más oportuna, porque todos los detalles los hemos cuidado desde antes de que generemos el despacho. Así las cosas, tenemos una serie de recomendaciones generales que seguimos viendo en estas láminas. Insisto, el asunto de las guías aéreas liberadas no es una obligación de ley acompañarlas para el despacho, pero sí tenerlas en nuestro archivo cuando podamos tener acceso a ellas, porque se nos puede solicitar. Obviamente, llenar la solicitud de reconocimiento previo de manera legible. Obviamente, de lo que se trata el reconocimiento aduanero, además de llegarnos toda esta información, tiene que ver con una confrontación física entre los documentos que nos proveen los importadores, llámese lista de empaque, llámese factura, llámese incluso planos esquemáticos que puede llegar a suceder y confrontarlos contra la mercancía de manera física, de manera directa, poder identificar todos estos artículos descritos en la factura y también poder incluso entender y explicar a nuestra gente de clasificación o nuestro gerente de operaciones si las mercancías vienen ensambladas, vienen desensambladas, vienen en bolsitas de 10, vienen en juegos y en fin, todas estas características que nos van a permitir, insisto, llevar una operación efectiva. Obviamente, también deberemos de hacerles llegar la información a nuestros colaboradores de previos sobre lo que estamos esperando de las mercancías. Si vienen en juegos, si vienen en piezas, si vienen sueltas, si vienen en etcétera, todas esas características, porque deberemos de notificar a nuestro cliente, a nuestro importador, sobre los faltantes o sobrantes de esas mercancías y todo esto
se vuelve muy relevante porque tiene que ver con el pago de los aranceles. Mercancías que llegan de más y no se declaran, vamos a tener omisión de impuestos. Mercancías que lleguen de más y no las declaramos, estamos pagando impuestos de más y también por eso nos van a multar al tener mercancías que no estamos presentando a despacho y también vamos a tener una sanción precisamente por eso. Dentro de estas recomendaciones también hay que considerar los reportes de avería que nos pueda dar el almacén o aquellos en donde veamos daños en los empaques de la mercancía y que no nos haya entregado el almacén, perdón, no nos haya entregado el almacén el reporte de avería correspondiente. Este reporte de avería tiene que ver con la finalidad de poder rastrear en dónde hubo ese daño aparente de la mercancía y en caso de que ese daño haya afectado la mercancía y la inhabilite, la inutilice o simplemente son daños estéticos que afecten probablemente incluso el desempeño de la mercancía, del aparato, de la máquina, bueno, podamos fincar responsabilidad a quien efectivamente no haya reportado ese daño y podamos determinar con esa serie de reportes de avería en dónde estuvo la falla. Recordarán que las líneas aéreas tienen por política o por disposición someter a consideración los seguros por daños o las responsabilidades de daños hasta en 3 días una vez entregada la mercancía. Entonces, nosotros debemos de tener la habilidad de detectar eso con rapidez para poder seguir ese rastro de daños y determinar quién es el responsable. También aquí valga el comentario de que una vez que hayamos efectuado el reconocimiento aduanero, que hayamos efectuado nuestro pedimento, se haya pagado y al momento de retirar las mercancías del almacén para cargarla o al diablito o al vehículo, todavía tenemos la facultad de revisarlas o deberíamos de revisarlas, mejor dicho, para que en caso de que si hay daños que sufrió la mercancía mientras estaba en resguardo del almacén, ellos serán los responsables de ese daño, porque a final de cuentas, cuando el cliente reciba la mercancía, nos va a llamar inmediatamente a nosotros, a nuestras agencias aduanales, y les van a decir que recibieron mercancía dañada. No obstante que hayamos hecho el reconocimiento previo y no haya daños, una de las probabilidades es que si hay mercancía dañada al momento de que el almacén nos la entregue, pudo haber sido en la manipulación cuando se la llevaron del área de reconocimiento previo, la guardaron en su ubicación, ahí pudo haber algún daño mientras estaba la mercancía en su ubicación dentro del almacén, pudo haber un daño adicional cuando la toman, la manipulan para entregárnosla y son situaciones que debemos de tener en cuenta para evitarnos un reclamo por parte de nuestro cliente y son cosas que deberemos de estar ávidos de notificarlo a nuestras oficinas, porque a final de cuentas, mientras estemos en el proceso de despacho, aunque haya varios actores interviniendo en la manipulación de la mercancía, seguimos siendo los responsables directos de la información con el importador. Entonces, es importante observar esta parte de los reportes de avería. Otra de las situaciones que se dan de manera regular, de manera general y sobre todo reiterada, es el correcto uso de las herramientas para poder abrir los bultos, tener la herramienta necesaria para poder abrir esos bultos con la idea también de no tener que destruirlos. Necesitamos contar con las herramientas adecuadas, llámese martillo, llámese marro, llámese desarmadores, en fin, toda esa herramienta la debemos de tener, de conservar en nuestra oficina, la debemos de proveer a nuestros colaboradores para que de una manera más eficiente, más rápida, puedan procesar
los reconocimientos de las mercancías. Entonces, sí es importante contar con todas estas herramientas. Obviamente se procura que las tengan marcadas. Hay ocasiones en donde se extravían, hay ocasiones en donde se presta esta herramienta y no regresa. Entonces hay que cuidar toda esta herramienta porque a final de cuentas, mientras esta herramienta esté dentro de los almacenes, cual sea, el dueño de esa herramienta será el responsable del uso que se le dé. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya las oficinas serán quienes den los lineamientos a sus colaboradores sobre la factibilidad o no de prestar la herramienta. También entre colaboradores y entre muchachos de previos es común que a veces se prestan la herramienta, pero a final de cuentas, pues el responsable de ese uso que se le dé, pues son los agentes aduanales, son las agencias y quienes hayan introducido esa herramienta, ya sea a la aduana en primer punto, segundo a los almacenes, y hay que observar que así como los teléfonos celulares o las cámaras fotográficas o las básculas para quienes manejan ese tipo de mercancías y sea importante el peso, debemos de renovar esos avisos que hacemos a la autoridad para ingresar esas mercancías y que no se vaya a confundir y que no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Entonces, sí es importante renovar esas autorizaciones, esos avisos que tenemos con los equipos, con la herramienta. Y aquí hay una política, en el caso de varias aduanas, pues tienen ellos sus políticas. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, para dar de alta una notificación de uso de una pata de cabra, una de estas barras de metal para abrir los guacales de madera, una de las cosas que piden allá es la factura comercial de esa pata de cabra y una carta en donde quien la introduce se hace responsable del uso de esa herramienta. Entonces, aquí no tenemos todavía esa política por parte de aduana o por parte de los almacenes, pero sí es importante observar esa renovación de avisos, de autorizaciones, para mantener todos nuestros equipos y todas nuestras herramientas con esa autorización y que no se confunda con mercancía de la que estamos haciendo reconocimiento previo o no dé lugar a pensar, bueno, pues que la estamos sustrayendo de la aduana bajo cualquier título o de cualquier forma. Entonces, sí es importante tener estos avisos siempre actualizados y contar, insisto, pues con el material idóneo. Obviamente, otra de las cosas es que ciertamente el almacén ha venido evolucionando en cuanto a los espacios asignados para efectuar los reconocimientos previos de mercancías. La mayoría de los agentes o todos tenemos varias áreas, unas pueden ser unas mesas, otras pueden ser un espacio plano, grande, un poco más espacioso para los bultos que no necesariamente se puedan poner sobre una mesa, y esos espacios están acotados, nos lo pone el almacén a nuestra disposición. Recordarán ustedes que incluso ahora hay algunas áreas en donde también se nos facilitan con un tiempo predeterminado, y aquí la recomendación es nunca dejar esas mercancías solas. Me queda claro que una de las obligaciones del almacén pues es contar con los medios de seguridad para evitar cualquier sustracción de mercancías, cualquier pérdida o cualquier robo, y me queda claro que hay una serie de cámaras que están colocadas a lo largo del almacén. Según recuerdo, y a lo mejor aquí me equivoco un poquito, andaban alrededor de 188 cámaras o 288 cámaras, no, 188 cámaras creo, que están dispersos a lo largo del almacén. Y bueno, pues la finalidad de esto, uno es cumplir con la disposición de ley, y la otra es que en caso de cualquier pérdida o de cualquier accidente, podamos contar con esa evidencia que se la podemos pedir al almacén para poder deslindar cualquier responsabilidad. Entonces, aquí no solo tiene que ver con la pérdida o el robo de una mercancía mientras estamos efectuando el reconocimiento previo, porque también le pueden echar algo. Entonces, tanto es la sustracción como es que le pongan algo a la mercancía. Y al final de cuentas, todo eso pone en riesgo
la operación que estamos efectuando y probablemente hasta la patente, como decimos en estos casos extremos, por no haber tenido el cuidado de que si nos vamos a retirar de esa área, debemos de asegurarnos de haber puesto toda la mercancía en sus bultos, de haberla acomodado tal cual venía antes de que la abriéramos. Incluso si cambiamos mercancías de lugar, por ejemplo, los cables de un aparato que venían sueltos, a veces resulta ser que los colocamos adentro del aparato para que no se extravíe. Y cuando llega el aparato con el cliente, lo primero que va a decir el cliente cuando abra el aparato, pues es que le faltan los cables. Y hasta cierta manera, pues no es cierto, o de hecho no es cierto porque viene dentro del aparato, pero debemos de notificarle a nuestros ejecutivos o a nuestro gerente que hemos cambiado la ubicación de tal o cual mercancía y para facilitar el traslado o que se pierda lo hemos guardado o lo hemos colocado en cualquier otro. Piensen, por ejemplo, en las memorias USB, que de repente descubrimos que vienen sueltas en la caja y si lo metemos dentro del aparato, pues hay que notificarle porque incluso en caso de reconocimiento aduanero y si nos piden ver esa mercancía, también sucede que quien hace el despacho a veces no es quien hizo el previo. Y si no les notificamos en dónde está, en este caso, el ejemplo que agarré de la memoria USB, pues los vamos a poner a batallar y va a generar una comunicación bajo cierto estrés entre nuestros colaboradores por el hecho de no haber comentado que reorganizamos, en poco o en mucho, ese bulto y donde guardamos esa mercancía que debe de estar declarada, que la declaramos, pero que en caso de reconocimiento, y si lo hace alguien que no hizo el previo, pues no va a saber en dónde colocamos esa mercancía. Entonces, esto tiene que ver con el punto número 14, en no dejar la mercancía abierta, desatendida o perderla de vista. Hay ocasiones en donde se hacen relevos de la gente, en donde entra uno a hacer un reconocimiento previo, por alguna razón tiene que intervenir alguien más y el primero se va, pues simplemente dejar a alguien responsable de ese previo que estamos efectuando, de la herramienta y de la organización que tenemos en la mesa, y no permitir ni que tomen fotos de nuestra mercancía alguien externo, diferente de la agencia. En el mismo sentido, nosotros no podemos tomar fotografías de la mercancía que esté abriendo algún otro colega, alguna otra agencia. Todos tenemos nuestras políticas de seguridad y de manejo de la información. Entonces, insisto, no tomar fotografías de mercancía que no está consignada ni a nosotros ni a nuestro cliente. Tampoco permitir que tomen fotografía de la mercancía que estamos efectuando nosotros a alguien ajeno a nuestra organización. Esto es bien, bien importante. Y obviamente el manejo en el punto número 15 de los rollos de la cinta, las herramientas, no dejarlos desatendidos porque puede generar algún mal uso de estas herramientas. Entonces, así las cosas, debemos también de observar las operaciones de reconocimiento previo que hacemos en bóveda, entrar en la medida de lo posible o solicitar el ingreso también con nuestra cliente, aquellos que manejen mercancías altamente sensibles por su valor o por su naturaleza. Normalmente estos previos se hacen en una mesa en donde está directamente observada por una serie de cámaras, que intervenga el almacén, que intervenga la custodia que está ahí dentro del almacén, de preferencia nuestro cliente, el importador de la mercancía, y que la información de estos despachos se mantenga en una célula dentro de nuestra organización para evitar la salida o la fuga de información que pudiera llevar a alguna tragedia y no únicamente al robo de la mercancía. Desgraciadamente, el asunto de los robos de mercancía está a la orden del día. No tengo yo que recordarles toda la serie de asaltos que se han suscitado aquí entre el aeropuerto y el periférico, entre el aeropuerto y el Tapatío, precisamente porque hay fuga de información en algún lado que pudiera llevar desembocar en alguna tragedia de algún operador
asesinado, de algún operador golpeado, vamos, situaciones muy graves, y es importante, insisto, contener toda esta información en una célula dentro de quienes tenemos acceso o a la información o a la mercancía, y para evitar esta fuga de información. Y el punto número 3, que tiene que ver con la refrigeración, hay que utilizar de preferencia los abrigos que tiene ahí el almacén. A lo mejor huelen muy feo, pero vamos, a final de cuentas es cuidar nuestra salud, o si es algo que normalmente hacemos ya de manera habitual, pues contar con ese equipo de protección, y yo lo pondría en el mismo nivel de importancia que la herramienta que necesitamos para que nuestros colaboradores desempeñen su trabajo de la mejor manera. Entonces, hay que contar con todos estos equipos de protección, evitar ponernos en una situación de riesgo. Les comentaba al principio que aparecí con mi cubrebocas, y bueno, pues no omito recordarles que seguimos en una época de altos contagios. No han bajado el asunto de los enfermos de COVID, la saturación de hospitales, la tragedia familiar que esto puede desembocar, y necesitamos todos cuidarnos para que a la vez todos cuiden nuestra propia salud. Entonces, hay que observar, insisto, todas estas medidas de cuidado y de higiene y de sanitización personal en nuestras oficinas, con nuestras familias, y también, obviamente, en el desempeño de nuestro trabajo. En el mismo sentido, si ustedes observan que hay alguien dentro de almacén o dentro de la aduana, personal de estas organizaciones de la autoridad, que no está con su sana distancia, que no tiene las medidas de protección, pues por favor háganlo saber a la asociación, porque ciertamente estamos en una área, en un lugar que es de alto riesgo por el contacto que tenemos con las mismas cosas, porque es un lugar de alta concentración de personal. Y déjenme darles aquí un dato. Hay aproximadamente 1,500 personas que laboramos de manera directa en la aduana y en los almacenes. Entonces, sí hay que observar estas medidas. Yo lo añadiría a la serie de recomendaciones generales. Y dentro de también estas mercancías, pues están las mercancías sensibles. Vamos pensando las mercancías que vienen con su bolsa antiestática, o mercancías que tienen la instrucción en el empaque exterior de no abrir, de no agitar, incluso mercancías que vienen con detectores de golpes. Todas estas desviaciones y todas estas cosas que encontremos al momento de hacer el reconocimiento previo, es importante que lo hagamos saber a nuestro gerente de operaciones, a nuestro departamento de operaciones, para que nos den la indicación a seguir. Obviamente, junto con esto, recordarles de las partes de avería. En el caso de las mercancías sensibles, hay que acordarse aquí de entrada que, de acuerdo con la ley, tenemos 3 días para que se conviertan en abandonos. Tenemos que darle celeridad a estos trámites, y a final de cuentas lo que necesitamos para poder identificarlas, pues es información que nos provean nuestros clientes. En el caso de tener que manipular este tipo de mercancías, hay que notificar al almacén, porque pudieran ser corrosivas, pudieran ser incluso radioactivas, pudieran ser polvos que oxidan algún metal, alguna situación, por ende corrosivas. Necesitamos observar todo esto para poderlo manipular de la manera correcta, para poder abrir, para poderlo, en caso de utilizar guantes guantes de protección, para poder manipular esto y no dejarlo al descuido, al olvido, tenerlo siempre presentes. Y obviamente dentro de esto, que nuestra gente de reconocimientos previos pueda leer y esté capacitado para leer las etiquetas de las mercancías sensibles en cuanto a su manejo, por ser productos químicos, por ser ingredientes incluso para la industria farmacéutica. No los podemos abrir con el cúter ahí, un puñete, una bolsa, porque se contamina, se echa a perder todo. Hay que observar todas estas disposiciones que nos pudiera dar el importador, más las que encontremos directamente en el marcado de los bultos, y entender
que cualquier desviación a la cantidad, a la naturaleza, al ensamble incluso de las mercancías que no obedezca a lo que tenemos en lista de empaque o lo tenemos en factura, deberemos de notificarlo a nuestro departamento de operaciones para que ellos hagan o la observación con el importador o aclaren esa situación con nuestros colaboradores que están efectuando el reconocimiento previo y evitar así problemas al momento del despacho, problemas al momento del reconocimiento aduanero, si así llegara a ser por parte de la autoridad, evitar accidentes, evitar errores por la manipulación. Entonces, todo esto sí es importante tenerlo en cuenta. Hay formatos sugeridos para podernos allegar de la información en un reconocimiento previo. Maestro, esta es una mera sugerencia. David, Perdón, tenemos dime. Logística Woodward, levantó la mano, creo tal vez quieran hacer algún comentario, tienen el uso de la voz y desean hacerlo por parte de Woodward. Adelante con mis amigos de logística. Tienen el silencio en mute, Luz. Tienen el micrófono en mute. Ya les estamos solicitando, ellos mismos pueden activar el audio. No sé si tal vez fue un error, maestro. ¿O tienen problemas con su audio? Si quieres, Luz, que nos la pueden poner por escrito y ahorita la lees, ¿no? ¿Te parece? Sí, Digo, si es que el micrófono por algo no funciona. Sí, nos comentan que fue un error. Que nos mande. Ok, gracias. Gracias. Entonces, está el formato sugerido. Cada oficina podrá generar el que más se adecue a sus posibilidades, a sus necesidades, pero el chiste es, bueno, pues aquí les sugerimos uno. Ustedes tendrán el mejor panorama de la información que necesitan allegarse para identificar estas mercancías o esos clientes que requieran información adicional que podamos detectar en un reconocimiento previo de mercancías. Estamos llegando ya a la parte final. Me queda claro que empezamos un poquito tarde, pero de que ir un poquito rapidito aquí, salvo que tengan alguna duda, ¿puede efectuar el reconocimiento en plataforma? La respuesta sería no. Una vez que la mercancía nos es entregada por parte de los almacenes, ya no la podemos manipular, es decir, ya no la podemos abrir. No hay con que la subimos al camión, al tráiler, al vehículo y ahí la abrimos. Tenemos un problema ahí. No se puede hacer ahí. Ahora, ¿cuántas veces puedo hacer un reconocimiento previo? Todas aquellas que se necesiten antes de despachar. Y aquí obviamente va a haber un cargo por parte del almacén por acercar y por las maniobras de esta mercancía. Entonces, antes del despacho, podemos hacer cuantas veces necesitemos el reconocimiento previo. ¿Es obligación, David, hacer el reconocimiento previo de las mercancías? No. La ley lo pone como un derecho. Entonces, no es una obligación, sí es un derecho para poder allegarnos de todos los elementos y poder asegurarlo. Entonces, no estamos obligados a hacer un reconocimiento previo. Mi cliente dice que todo viene bien, que no abra bultos, que no abra mercancías. Bueno, pues esta consideración deberán tenerla entre los importadores y sus agentes o sus agencias aduanales para que en caso de cualquier detalle, al final de cuentas, el que es el responsable del despacho es el agente aduanal y es a él al que le van a fincar la responsabilidad, obviamente el pago de las multas por cualquier desviación o por cualquier falta de información que, pudiéndola haber detectado en el reconocimiento previo, no se haya hecho así. Si la mercancía ya me entregó, el almacén ya me entregó la mercancía, ¿lo puedo hacer? Volvemos al mismo ejemplo de la pregunta número 1, en donde si el almacén ya nos entregó la mercancía y antes de cargarla al vehículo, ¿ahí puedo hacer el previo? No. No se puede efectuar ahí. ¿Puedo quitar etiquetas de los productos? Tampoco. Podemos adicionar etiquetas a los productos, pero no, como diría el exgobernador, nunca mente
para tapar información que ya se encuentra en la mercancía. Podemos poner etiquetas adicionales, pero no podemos retirar etiquetas ni de los bultos, ni de la mercancía, ni las etiquetas tratándose de textiles, no podemos quitar, podemos agregar. Y además no solo agregar, sino podemos agregar siempre y cuando no obstaculicemos la vista o la información que contengan las etiquetas que previamente ya estén contenidas en los bultos o en el producto. Entonces, así las cosas. Si tuvieran, por favor, alguna pregunta, alguna sugerencia adicional, me gustaría escucharlos, me gustaría que nos dijeran cuáles son sus experiencias en esto que hemos platicado hoy de manera muy rápida, muy sucinta, de manera muy práctica, creo yo. Va a estar la presentación, se las vamos a mandar. Ahora ya se están grabando también estas pequeñas charlas y creo que la asociación la está poniendo en YouTube. Luz, creo que sí es así. Y bueno, a final de cuentas, por favor, háganos llegar sus comentarios y respondan, por favor, la estadística, la encuesta que viene ahí en ese código QR. Y lo que tratamos en la asociación y con la intervención de todos los colegas y todos los asociados, los agremiados, es exponerles temas de interés, temas de oportunidad que permitan enriquecer la preparación hacia nuestros colaboradores, hacia nuestro personal, que tienda, insisto, a tener una operación aduanera eficaz, eficiente y oportuna. Si hubiera algún comentario, por favor, tienen el micrófono abierto. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Maestro, al parecer toda la exposición estuvo muy clara. No tenemos ningún comentario en el chat. Y pues bueno, en ese sentido, le agradecemos a nombre de esta asociación, licenciado David Conde, el habernos otorgado la posibilidad